donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas tardes, amados hermanos. En este día lluvioso queremos continuar con el estudio que estamos llevando sobre el libro de Apocalipsis. Ya casi Dios nos ha dado la gran dicha de estar terminando este estudio. Espero que sea de mucha utilidad para su crecimiento espiritual, para que usted pueda crecer y pueda amar mejor a Dios. Hoy vamos a terminar la primera parte del capítulo 21. Capítulo 21 lo estamos dividiendo en dos partes. Entonces, estamos viendo cielo nuevo y tierra nueva. La semana pasada vimos el versículo del 1 al 2. Hoy vamos a ver los versículos del 3 al 8. Entonces va a ser muy interesante poder encontrarnos esta riqueza en la Escritura. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el amor que tú nos das y pedimos que en esta hermosa tarde tú nos dirijas por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo para encontrar esta riqueza que tú nos regalas a través de este libro. Bendice a todos mis hermanos, aquellos que están pasando problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, aún familiares. Pido tu bendición para ellos, que tú les des fuerzas para que ellos puedan buscar una salida y puedan encontrar en medio de las tribulaciones paz. En el nombre de Cristo te lo pido y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero que saquen el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice hoy el capítulo 21, versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Hermanos, cuando leemos este libro, bueno, la semana pasada para empezar vimos que la frase cielo nuevo y tierra nueva es una frase que se da en aquellos cambios que Dios hace a través de la historia. Por ejemplo, se da en el tiempo de Noé, se dan las promesas a Abraham cuando Dios hace el pacto con Abraham, se le da a Moisés también, estuvimos viendo esto, se le dio a David, y Jesús también está dando esta promesa de algo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Aquí, esta frase es interesante, hablábamos que cada vez que iba a haber un juicio o iba a haber un cambio, pues esta frase siempre salía. Y ahora va a haber un cambio, esto es lo más interesante, que va a haber un cambio y esta frase es puesta. Si lo tomamos literal, pues tendremos algunos conflictos. Yo pienso que cuando tomamos muy literal el texto tenemos conflictos. Tenemos que ir a averiguar qué tan literal es el texto o no, o es metafórico. Aquí lo que oye Juan es una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, la Escritura da testimonio a usted y a mí de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Pablo declara esta gran verdad. Ahora, si usted y yo somos ciudadanos del cielo, entonces también es cierto de que el cielo mora con nosotros. Y esto es una idea que para los futuristas, la gente que cree que el Apocalipsis es solo para futuro, van a encontrar un montón de problemas y no están disfrutando de lo que ya Dios nos dio para disfrutar. Aquí solo tenemos la mirada puesta en el COVID, en los problemas económicos, estamos con la mirada puesta solamente en esas cosas. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en toda la obra que Cristo ha hecho. Ya Él nos ha resucitado, nos ha pasado de vida a muerte.
hemos sido resucitados y entonces el tabernáculo está con nosotros. Efesios 2:19 nos dice algo interesante. Lo que hablaba ahora Pablo dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Interesante porque eso es una realidad, eso no es una cuestión que va a ir a futuro. Ya usted es un ciudadano juntamente con los santos y con toda la familia que Dios tiene en el planeta. Efesios 2:20 también nos da ayuda. Vamos a ir al otro versículo que nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, ya el Espíritu habita en nosotros. Es más, Pedro en 1 Corintios dice que usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Somos ese tabernáculo. Teniendo la idea del ya y del todavía no que Hockeman nos ha enseñado, nosotros tenemos que ver esto como una realidad, pero también que está en un continuo progreso hasta llegar a una plenitud, y eso lo vamos a alcanzar. En realidad, hermanos, el Verbo mismo ha sido habitado o ha habitado entre nosotros y habita entre nosotros. Él y su Padre han hecho su morada con nosotros. Esto que no se le olvide. Usted tiene que tener claro que el Hijo y el Padre han hecho morada en nosotros. Por eso nosotros somos el templo del Dios viviente. Y cuando nosotros no entendemos que somos el templo del Dios viviente, nos perdemos. Andamos y tenemos casos de muchos hermanos muy carnales y andan dándole títulos a la santidad. Dice que santidad es no fumar, no hacer esto. Pero hacemos un sinfín de cosas y el cristiano no se va preparando y no va creciendo en santidad porque estas iglesias escapistas nos han puesto una serie de listas de cosas que nos hace entender o hace entender a algunos de que los que no hacen esas cosas son personas muy santas. Pero no es así. Usted ya es santo porque el Espíritu habita en usted y ya tiene poder para ir remontándose a todos aquellos problemas del viejo hombre que tienen que morir en nosotros. Y Dios nos ha dado poder para eso. Juan capítulo 1, versículo 14 dice algo extraordinario. Dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo, ya habitó, está en un pasado, habitó y habita ahora, y habita el Padre, y los dos han venido a hacer morada en nosotros. Esto nos tiene que dar cierto valor, hermanos, de veras, tiene que darnos un valor grande. Usted es alguien especial. Hoy yo quiero que usted entienda que usted tiene un lugar, usted es una persona muy especial, porque tanto el Hijo como el Padre han venido a habitar. Y el tabernáculo, como dice Apocalipsis, está entre nosotros. Ya nosotros somos ciudadanos, somos parte de esto. Ahí en el versículo 23 del mismo San Juan 14, dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué le parece, hermanos? Usted, y yo quiero que usted se toque su pecho, usted es la morada de Dios. Usted es ese tabernáculo especial. Dios ha venido a habitar a su vida. Eso es lo que Apocalipsis nos está enseñando. Ya usted es una nueva criatura y como tal, Dios ha venido a poner el tabernáculo entre los hombres. Dios habita en medio de usted, hermano amado. Segunda de Corintios 6:16. Y aquí es Pablo contrariando un poco a la gente y diciéndole, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?
Hoy en día, usted que profesa ser cristiano, usted que es el templo del Espíritu Santo, ya nada de aquello, hermanos, aquel templo con ídolos no tiene que ver absolutamente nada con usted. Esto es muy importante que usted lo tenga. Dice Pablo en 2 de Corintios 6:16, después de la pregunta, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermano, ráyelo bien fuerte, que no se le olvide, grábelo en su mente y en su corazón, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que aquí no hay nada futuro, hermanos. Esto ya es algo vivencial, algo que usted tiene que estar preocupado viendo y entendiendo que usted es el templo del Dios viviente. No podemos andar pecando, no podemos acariciar el pecado, tenemos que luchar fuertemente contra las tentaciones porque somos el templo del Dios viviente. Esto no es una cuestión de a futuro. Las posturas futuristas o los grupos de iglesia que todo esto lo leen a futuro se olvidaron que esto ya es y mientras tanto no se consagran porque es una tarea que convence. Esto que estamos leyendo convence y esto me obliga a mí y lo tiene que obligar a usted a consagrarse día tras día. Esto es muy interesante, hermanos. En consecuencia de todo esto que estamos hablando, la visión de Juan es de la santa ciudad, es seguida por una gran voz en el cielo que decía estas palabras: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Hermanos, esto no es futuro, esto es ya. Usted es parte de ese templo y usted debe de sentirse dichoso. Ya estamos en el Edén, estamos en el paraíso, estamos en el cielo, porque ya Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita con usted. Y dice el texto, y Dios mismo estará con ellos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Vean que Apocalipsis no nos está enseñando cosas futuras, es algo que ya se realizó y usted tiene que vivirlo. Nuevamente esta repetición de lo que ya hemos aprendido en esta profecía sigue en una constante y una constante. Vea qué interesante cómo Apocalipsis 7:15 nos dan referentes sobre esto. Vamos a Apocalipsis 7:15. Dice Juan: por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en el templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice el texto, ya que ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni el calor alguno. Y aquí no estamos hablando de un sol físico, ni de una luna física. Esto está hablando de luz. Está hablando de que Dios ya nos ha reconfortado, ya no tendremos hambre. A veces hablamos de que es algo físico. Aunque Dios dice, mirad las avecillas del cielo y mirad las flores, cuánto más a vosotros. Si Dios hace todo eso con esta naturaleza, cuánto más a vosotros. Dios nos va a cuidar. Y yo quiero preguntarle a usted, amado hermano, ¿cuándo usted se acostó con hambre? ¿Cuándo usted no ha tenido que ir a dormir debajo de un puente? En el momento que Dios viene a nuestras vidas, nos hace una nueva criatura, nos hace volver a la vida nuevamente, usted va a ser cuidado muy tiernamente por un padre. Esto no quiere decir que no va a tener problemas y conflictos. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero las cosas necesarias, la palabra que nos ilumina, ese sol que es simbolizado de esa manera, hermanos. Porque el problema que existe a la hora de leer Apocalipsis es que muchos han tomado literalmente estos textos
y entonces ven el astro Sol y ven el satélite Luna y dicen, ay, esto ya no. Ahora, en la iglesia del Nuevo Testamento se realiza la promesa de la ley y de los profetas. Aquí hay un cumplimiento total de todo lo que Dios le dijo a Israel antiguamente, y con la venida de Cristo todo se está cumpliendo. Vea qué interesante lo que Levítico 26:11 dice. Y está en una consonancia tan perfecta con Apocalipsis 21:3, y está en consonancia con Apocalipsis 7, y está en consonancia con lo que Juan nos dice. Dice Levítico 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hermanos, aquí la ley se está cumpliendo. Cuando vino el Hijo y el Padre a habitar en usted, hombre, por eso es que no nos consagramos, por eso es que descuidamos esta salvación tan grande, por eso andamos como cristianos carnales muchas veces, porque no tenemos claro esto, hermano, esta seguridad tan grande. Ya Dios y el Padre han venido a nosotros a hacer morada, y Él habita con nosotros en una forma personal, pero también en una forma comunal. Y hay textos que hablan en una forma, por ejemplo, Corintios habla en una forma muy personalizada, pero Apocalipsis lo habla en una forma comunal, porque somos una comunidad de santos. ¿Qué le parece, hermanos? Ezequiel 37:26. Quiero que lo apunte. Vamos a llegar hasta el 28, Ezequiel 37:26. Y esto es los profetas y el Antiguo Testamento en consonancia, teniendo una buena armonía, un buen eco, para decirlo en otras palabras, con todo lo que Juan nos está diciendo en el Apocalipsis. Dice, y haré con ellos pacto de paz. Interesante, ese pacto de paz usted tiene que entender a Jesús. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay un pacto de paz. Ya Dios no está airado con usted ni con la nueva comunidad. Ya Dios está en una relación con nosotros. Él habita con nosotros. Y da una calidad, vea qué interesante la calidad que le da este pacto. Dice, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, dice la Escritura, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Hoy, hermanos amados, Dios y Jesucristo y el Espíritu están habitando en usted. ¡Qué alegría tienen que tener todos los cristianos! ¡Qué gozo tenemos que estar viviendo! ¿Cuánto tenemos que santificarnos? Y sigue diciendo Ezequiel, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Y saldrán las naciones, sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Y recuerde que Israel significa pueblo de Dios. No estamos pensando en el Israel físico de hoy, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ay, hermanos, qué noticia más maravillosa nos está dando el Apocalipsis. Usted lo puede creer, hermano, que en usted está habitando el Hijo y el Padre, como leímos los textos anteriormente. A santificarnos, a irradiar luz, porque el Padre está morando en nosotros. Este pasaje es la conclusión de la sección, estos pasajes que hemos visto, es la de las copas de la profecía, que es muy interesante. Al principio Juan vio el santuario del tabernáculo lleno de humo, de modo que nadie podía entrar en él. Y esto tiene un asidero en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote en el tabernáculo físico, allá en los tiempos de Moisés, de Aarón, cuando el tabernáculo en el lugar santísimo se llenaba de humo y cubría todo el arca del pacto, era para que el sacerdote no pudiera ver a Dios. Es interesante esto, porque si no caía muerto.
Aquí, hermanos, Juan nos está dando una visión interesante, se llena de humo, el pueblo, nadie podía mirar a Dios, pero tenemos ahora en Apocalipsis 15 algo interesante. Y esto es de ponernos alegres. Todos los que entendemos el manejo de tabernáculo en el Antiguo Testamento tenemos que ponernos muy felices. Vea lo que dice Apocalipsis 15:5. Espero que lo busque. Voy a darle tiempo para que lo pueda buscar, porque algunos hermanos me dicen que usted corre. Es que el tiempo es oro, hermanos. Apunte el texto y si puede también caminar, hágalo rápido. Dice, después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron, vea que ya el templo no está lleno de humo, está visible, abierto, para que nosotros lo podamos contemplar, para que Juan vea el gran testimonio de Dios, que ya no está airado con su pueblo, sino con la nación apóstata. Dice el versículo 6, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, de las cuales ya hemos hablado, vestidos de lino fino y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminasen las 7 plagas de los 7 ángeles. Interesante. Aquí hay una hay una correspondencia con lo que en el Antiguo Levíticos y en Deuteronomio se habla sobre cuando se llenaba el humo, era para que no podían entrar, además no podían ver a Dios. Dios estaba transitando, haciendo como director musical, ejecutando todo lo que tenía que ejecutar. Pero en un momento preciso es visible el templo. Por eso Hebreo nos dice, entremos confiadamente al trono de la gracia. Ya Dios no está airado. El humo que lo que hace es revolcar la ira de Dios, a revolcarla toda, esa ira no es para su pueblo, más bien Dios habita con su pueblo. Es para todos aquellos apóstatas y va a llegar un final total, lo que le llamamos del final total, donde todos los muertos, como vimos en el capítulo 20, van a ser enjuiciados. Van a ser traídos a la vida, el mar va a arrojar a los muertos, el Hades, la muerte misma va a estar presente delante de Dios, van a volver a vivir para el juicio e ir a la muerte eterna. Qué interesante, hermanos. Lo maravilloso de esto es que su iglesia no está ahí. Más bien Dios ha hecho morada con su iglesia juntamente con el Hijo. Y usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Y eso no es nada futuro, ya es. Ya es. La iglesia no se lo ha creído. Yo siento, hermanos, habemos muchos hermanos en el mundo que sí nos hemos creído esto, pero hay un gran cúmulo de cristianos que no se lo han creído, porque están con la idea de que esto es a futuro, de que esto va a suceder. Es que ya sucedió, hermanos. Ahora, Juan oye una gran voz después del santuario ordenando que los 7 ángeles derramaran las 7 copas de la ira sobre la tierra. Y cuando hablamos de tierra, estamos hablando de la nación apóstata. Dice el capítulo 16, versículo 1. Dice, y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derramar en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Ahora, hermano, el derramamiento de la 7ª copa sale nuevamente con una gran voz del santuario que dice, hecho está. Interesante, dice, hecho está, causando automáticamente un gran terremoto, a consecuencia de la cual caen las ciudades y todo monte y toda isla huye al volverse la visión para enfocar la destrucción de Babilonia, la falsa esposa. Recuerdan que ya vimos que Babilonia representa la falsa esposa, aquella esposa que se prostituyó como Babilonia
aquella esposa que fue apóstata, y vimos todos los pasajes de Ezequiel 16 horrorosos de quién fue esa esposa apóstata, pervertida, que prostituyó, que se vendió al mejor postor. Apocalipsis 16:7 dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Vea que aquí, si usted pregunta, hermano, ¿ya se derramaron las copas? Bueno, usted léalo. Ya tocaron la séptima trompeta, léalo, ya sonó la séptima trompeta, hermano amado. Entonces, ¿qué queda? No, es que queda, esto es progresivo, y queda un final rotundo, queda una venida de Jesús, que sí, Jesucristo viene y va a transformar nuestros cuerpos, los que estemos vivos, y va a levantar a su iglesia para estar por siempre y para siempre con él. Hasta que Dios destruya todos los enemigos, como le dijo a David, hasta que ponga todos tus enemigos y haga juicio sobre todos tus enemigos, yo voy a glorificar mi iglesia, voy a levantarla para vivir para siempre. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, versículo 17 del capítulo 16. Y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, hubo voces y truenos, y hubo un gran terremoto como no había habido desde que el hombre está en la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Vea, hermanos, es que tenemos que ver, cuando se habla de tierra, vea cómo nos reduce a una ciudad dividida en 3 partes. O sea, no es todo el terráqueo, todo el planeta. Cuando se habla de tierra se está refiriendo a Israel apóstata, a esa Israel que crucificó a Jesús, mandaron a matar, se aprovecharon, se hicieron alianza con los romanos para matar a Jesús. Ahora, dice el versículo 19, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz, el vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Esto ya lo habíamos leído, esta caída, cómo esas copas se fueron derramando una a una. Ahora, qué interesante cuando este ángel dice, hecho está, cómo se asemejan a las palabras de Jesús en la cruz. Hecho está, dijo Jesús también. Está ya consumado, ya está hecho. Ahora, hacia la conclusión de esto, la sección de las copas, la tierra y el cielo han huido. Por eso yo estaba hablando esa frase, cielo nuevo, tierra nueva, que se va a enrollar como un pergamino. Son frases de juicio y son frases de algo nuevo. Viene algo nuevo. El nuevo pacto empieza aquí y va en una forma progresiva. Ya empezó y la culminación de este pacto va a ser algo maravilloso, hermanos. Yo doy gracias a Dios por don Antonio Hockema con su libro La Biblia en el Futuro, porque él nos enseña ese concepto de ya y todavía no. Ya empezó todo, ya somos ciudadanos del cielo, ya usted es un ciudadano del cielo, ya habita Dios y el Hijo en usted por su Espíritu Santo. Ya el cielo está con nosotros y nosotros estamos en el cielo, pero no ha llegado la plenitud todavía. ¿Qué le parece, hermanos? Nosotros tenemos que brincar de alegría porque nos falta algo más maravilloso, más grande de lo que ahora podemos sentir. No sé si usted se recuerda cuando usted llegó a los pies de Cristo, en la paz que usted tuvo, cómo su vida ha venido transformándose de ser aquel vulgar hombre quizás o aquella persona malvada, y Dios ha venido transformando día a día tu vida.
porque nos santificamos constantemente hasta llegar al punto del cenit, como dijo Jesús. Esto es lo que va a ocurrir, hermanos. Estos escapistas creen que esto va a ser así, ¡pa!, de golpe. No, señores, es progresivo. Hay una progresión del reino en nosotros. El reino va abarcando, se va ensanchando en nuestras vidas y en nuestra sociedad también. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Para quiénes? Para los déspotas, para todos aquellos que ofendieron a Dios, para todos aquellos que no han creído en el mensaje de Jesucristo, ni lo viven. Porque mucha gente dice, no, yo sí lo he creído, pero no lo viven. No viven ese reino donde vivimos bajo una ética diferente a la de este mundo. Vivimos en una moral diferente a la de este mundo. Porque el reino de los cielos nos trae una moral y una ética diferente. Este mundo da la ética y la moral que Satanás ha querido. Por eso este mundo está como está. Es más, Sodoma y Gomorra se ven más bonitos que nosotros. Y así lo dice el Señor. Ellos más bien el día del juicio van a estar ahí. Igual va a ocurrir con aquella nación de Nínive. Ellos se arrepintieron, pero esta nación de Israel no. Apocalipsis 21:1, que fue lo que vimos la semana pasada, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y entonces los futuristas viven ahí inventando que no va a haber océano, no va a haber mar. Yo no logro entenderlos a ellos. Aquí lo que está ocurriendo es que Juan oye nuevamente una gran voz del cielo, anunciando que el ascenso al santuario ha sido provisto hasta el máximo grado posible, porque el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Hermanos, borremos un poco la idea que tenemos de Apocalipsis. Don Juan Stamp siempre nos decía esto, él fue profesor mío, y él nos decía, mire, traigan un borrador porque ustedes han copiado muy mal. Y hermanos, leer Apocalipsis ahora con un sentido más bíblico nos trae un conflicto. Ahora, el tabernáculo de Dios, ¿dónde está? Está entre los hombres, ahí está en usted, habita en su vida Dios y Jesús en la persona del Espíritu Santo. Hermanos, pronto esa voz anunciará nuevamente lo que dice Apocalipsis 21:6. Vea lo que dice Apocalipsis 21:6. También me dijo, hecho está. Y dijo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Esto no lo dijo en el cielo, lo dijo allá arriba en el cielo, pero lo dijo aquí en la tierra. Venid a mí todos los cansados y los que están hechos leñas. Voy a parafrasear. Yo os haré descansar, yo os daré agua viva. Es más, ya hemos tomado, usted y yo ya hemos tomado esa agua viva. Pero hay algunos ilusos que están esperando tirarse un buen sorbo de esa agua en el futuro. Jesús anunció estas palabras, las está anunciando en el cielo, pero ya las había anunciado aquí él personalmente en la tierra. Al volver la visión, su atención al establecimiento de la verdadera esposa, la nueva Jerusalén. Ya el matrimonio se ha dado, mucha gente está esperando ver cómo nos casamos arriba. Hermano, ya usted está intimidando con Dios. Usted está intimidando con Jesús, perdón. Jesús es nuestro esposo. Ya nosotros intimidamos con Él. Él nos ha dado a conocer todos los misterios. Está intimidando con nosotros, Él también. Y nosotros tenemos que intimidar con Él. ¿Y cuándo fueron esas bodas? Esas bodas ya se realizaron, hermanos. Ya hay un pueblo, una novia establecida y vamos a seguir leyendo porque la Biblia habla de que esto ya ocurrió. Pero los futuristas todo lo tienen puesto a futuro.
que el matrimonio, y no hayan cómo calzarlo, porque no se encuentra por ningún lado casi de mucho esta lectura. Cuando el Espíritu viene a morar a su vida, usted ya tuvo un matrimonio con Jesús. La iglesia total, en la cual no hay tiempo, ni hay espacio, ni hay raza, ni hay nada de eso, ya se casó. El que sigue entrando es parte de esa gran comunidad llamado la esposa de Jesucristo. ¿Qué le parece, hermanos? Capítulo 21, versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Es usted una nueva criatura ya? Ya Dios te hizo nuevo. Ay, pero yo estoy todavía aquí lidiando con esta carne. Sí, ya empezó la obra. Hay una progresión. Esto va avanzando y avanzando hasta llegar al clímax donde se complete toda esta promesa, hermanos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender que ya esto empezó? De que ya somos ciudadanos del cielo. De que ya Cristo habita y el Hijo habita con nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Ahora vea lo que hablaba ahí, que ya se enjugará toda lágrima. Sí, el pueblo antiguo lloraba porque la promesa no la tenía, ya la promesa vino. La voz que oye Juan es continua, es una voz continua, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Para usted ya la muerte no existe. Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted ya es un ente vivo, es una persona que ha pasado de muerte a vida, y la vida es eterna. Nunca vas a conocer más la muerte. Lo que va a suceder es que este cuerpo que pertenece a la tierra volverá a ella, pero tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo que Jesucristo tuvo. Interesante. Y dice: no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y esto pues, ya no vamos a estar felices, como dice el cuento. Y pues así va a ser, pero no como lo están proponiendo estos movimientos futuristas. Podemos usted y yo, hermanos, esperar un cumplimiento perfecto y absoluto de la promesa en el día final. Ahí lo alcanzaremos totalmente, cuando el último enemigo sea destruido. En principio, ya es cierto esto, ya la muerte nosotros la vencimos. Jesús dijo en San Juan 11:15, y quiero que usted se lo grabe, hermanos: yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, caminando en la tierra aquí. El que cree en mí, dice Jesús, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios por esto, hermanos. ¿Usted se la cree esto? Es que los cristianos a veces andamos detrás de otras cosas, hermanos. Ahí andamos diciendo: mira, esto es bueno, esto es malo. Andamos sonando un cacho, tocando banderas. No, hombre, si eso ya quedó en el olvido. El nuevo templo, que es el templo caído de David, que yo lo tuve que predicar para poder entender qué era eso, y que podamos entender ahora este tabernáculo en el cielo. Tenemos que entenderlo, hermanos. Y espero que el sermón que yo di lo tenga usted en su mente. Si no, vamos a ver cómo lo predicamos desde aquí, desde un miércoles, para que los que no han oído este sermón puedan entender qué es el tabernáculo caído de David, en qué consistía todo esto. En nada se asemeja al tabernáculo del Antiguo Testamento. Bueno, era el antiguo David, pero de allá de los tiempos de Aarón y todo el tabernáculo que Moisés diseñó porque Dios se lo dijo. Nada tiene que ver esto. La función que hacía un sacerdote allá en el de David no había, porque no había sacerdote primeramente. Más, David mismo entraba a ofrecer ofrenda, y todo el pueblo entraba ahí con canto y a ofrecer ofrenda.
Era interesante, era una enseñanza, y allá en el capítulo 15 de Hechos, estos apóstoles, que había una gran confusión porque los gentiles estaban entrando al reino, dice, uno sale con una gran luz en su corazón y en su mente. Lo que está ocurriendo, dijo Jacobo, es que el tabernáculo caído de David se está levantando. Eso fue todo, hermanos. Nada del otro mundo. Lo invito a que usted estudie estos textos del Antiguo Testamento. Dios ha enjugado nuestras lágrimas ya, porque somos partícipes, usted y yo, de la primera resurrección. Usted no va a quedar en la tumba, como yo tampoco voy a quedar en la tumba, hermanos. Era el gran clamor de David. David clamaba para no quedarse ahí. No me dejes en el Hades, decía David. Ya no hay más lágrimas, más dolor. Una marcada evidencia de esto, hermanos, es la obvia diferencia entre los funerales cristianos y los funerales paganos. Vea, yo he ido a una infinidad mi mamá y he ido a una infinidad de funerales cristianos, y uno nota la gran diferencia. Hay esperanza, la gente se va a enterrar al que se ama, y hay cantos y hay alabanzas porque tenemos bien claro qué está pasando con esa persona. Pero cuando los creyentes paganos los paganos mueren, los funerales son diferentes, hermanos. Hay gritos. Ahí vi una vez una persona que se fue al hueco gritando. Terrible, no hay esperanza, queda un sinsabor en la muerte. Pero nosotros nos alegramos. Claro que hay tristeza, claro que van a haber lágrimas, somos personas con sentimientos, pero tenemos una esperanza que no nos las puede robar nadie. Y esto nos brinda paz a todos nosotros, hermanos. Vea qué interesante lo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice. Y esto es Pablo consolando a un pueblo que estaba pasando de todas aquellas prácticas paganas, para que pudieran tener esperanza por todo lo que Dios había hecho en la vida de estos hermanos de Tesalónica. Dice en el versículo 13 del capítulo 4, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y él hace la diferencia de los que duermen, que son los que mueren en Cristo, con los que van a la tumba, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Por eso nuestros funerales son distintos. Cuando muere un hijo de Dios, sí se derraman lágrimas porque hay un desapego, hay todo un destete ahí, pero tenemos en nuestro corazón claro de que hay esperanza porque está ocurriendo todo lo que hemos leído aquí. Esta persona, aunque muere, ya pasó de muerte a vida y va a vivir eternamente y para siempre. Y un día Dios lo va a levantar porque lo pone en un estado de dormido y le va a dar un cuerpo glorificado para estar siempre y eternamente con Dios. Dios ha quitado también el aguijón de la muerte. Pablo lo dice en una forma muy jocosa. En 1 Corintios 15, que en 1 Corintios 15 habla sobre la muerte y todo esto. Y es interesante. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lo dice en una forma jocosa. ¿Dónde está esa muerte? A ver, ya resucitó nuestro Señor y nos ha resucitado a nosotros, porque ahora somos nuevas criaturas. Usted, hermano, tiene que entender que usted es una nueva criatura, pero no entenderlo como la lorita, volverlo a repetir, sino entenderlo claramente. Yo soy una nueva criatura. Yo pertenezco al cielo, soy ciudadano del cielo juntamente con los ángeles. Cristo habita y Dios habita en mí y han venido a ser con nosotros morada porque somos el templo del Espíritu de Dios. Hermanos, esta es una verdad que no es futura, que va progresivamente, sí, pero ya empezó en nuestras vidas. Qué alegría más grande, hermanos, de encontrarnos. Este texto fue el texto de explosión de gozo. Gloria a Dios por esto. Todas las bendiciones han venido porque ya las primeras cosas han pasado. Ahora todo es hecho nuevo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas.
Aquí hay otro enlace con la enseñanza de Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, que tanto repetimos, pero a veces no lo logramos vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y raye lo que sigue. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Todo. No es solamente sus hábitos. Es el pacto antiguo. Todo el sistema antiguo con el que Dios se relacionaba con el hombre. Ahora nuestra relación es a través de Jesucristo, hermano amado. Y dice algo maravilloso. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, hermano. Aquí te tenemos que pegar gritos, como algunos hermanos que pegan gritos en las iglesias. Gritos de alegría. Ahí vivimos, hermano, ustedes son hijos de Dios. Ay, sí, hermano. Aquí pasándola más o menos, con muchos problemas, con mucho dolor. Alégrese, esto es pasajero. Este enemigo no puede hacernos nada con todos esos problemas. Ya Dios nos ha hecho una nueva criatura, ha instaurado un nuevo pacto, hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra para nosotros. ¿No creen ustedes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, ellos ya desde que salieron y Dios entierra completamente a los demonios en el Mar Rojo, ¿no cree usted que ya esa gente podía apropiarse de esa tierra nueva donde fluye leche y miel? Ya iban hacia ahí, era de ellos ya esa tierra. Y si usted sigue leyendo la historia, la tierra fue de ellos. Y hubo un nuevo cielo, una nueva esperanza, hubo algo diferente en esas tierras cananitas. Y los hititas y todos esos tuvieron que ir saliendo de ahí porque el pueblo de Dios tomaba posesión de la tierra que Dios le daba. Ahora, hermanos, por supuesto, nuevamente usted y yo somos confrontados con el hecho de que esto es verdadero ahora como lo será en el día final. Porque sí habrá un final. La gran diferencia de esta postura con el preterista es que no da espacio para la venida de Cristo. Porque muchas personas también creen que el libro de Apocalipsis habla del final de la venida de Cristo. Mire, habla muy poco de la segunda venida de Cristo. Este libro de Apocalipsis no se especializa en eso. Y quiero que usted se lo meta en su cabecita. Y lo han usado para mostrar que Jesucristo... Sí, hay ahí unos pequeños párrafos donde él dice que va a venir, pero es que ya la esperanza la tenemos. Eso es como el niño que tiene un papá y el papá le dice, mire, yo voy. El niño nada más está esperando, no está inventando que va a suceder esto, de aquello. Ya el papá viene y nosotros como hijos que creemos y tenemos que ser como niños muchas veces para creer, sabemos que Dios, nuestro Padre vendrá, Jesucristo vendrá porque vivimos en una atmósfera de fe, de verdad y ya no tenemos que andar con esa zozobra de qué va a pasar en el futuro. Ya lo más importante, hermanos, es que usted, el tabernáculo de Dios, habita en nosotros hoy, con los hombres, en las iglesias. Por eso los cultos no pueden ser ese relajo. Yo estoy hablando fuertemente para que tengamos reuniones bien centradas en Dios. Personas que hablan, revisan teléfono, revisan esto, hablan, se distraen. No, señores, estamos ante la presencia de Dios en compañía de los ángeles y de todos los santos. ¿Qué le parece, hermanos? Tenemos que ser reverentes. Hay hermanos que ni se acercan a una iglesia y dicen que son cristianos. No han entendido esta verdad. Yo me he topado con un sinfín de cristianos que dicen, ¡ay, hermano, pastor, aleluya! Y te sacan una retahíla de textos, pero ya, ¿usted está yendo a la iglesia? No, hermano, yo tuve un problema con él. ¿Y por qué no se congrega? El pastor no tiene ninguna importancia, lo importante es Cristo. Busque una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad. Y se acabó el problema. Aleluya.
La única diferencia esencial entre los dos temas de 2 de Corintios 5 y Apocalipsis 21 es que Pablo está hablando en Corintios sobre el individuo redimido, mientras que Apocalipsis 21 está hablando, o Juan está hablando de la comunidad redimida. Estas son las diferencias que en sí son una sola cosa, y esto es importante entenderlo, hermanos. Tanto el individuo como la comunidad entonces son recreados, somos renovados y restaurados al paraíso en la salvación. Y esta restauración es cósmica y ya ha comenzado. Vuelvo y reitero, hermanos. Juan ve lo que ha comenzado aparentemente en casos aislados a los ojos de los primeros creyentes esto, y en realidad hay una oleada en el futuro. Ya nosotros vamos avanzando y otros vendrán avanzando más hasta que todo llegue a la perfección. ¿Qué le parece? A esa plenitud de la que habla Jesús, de la salvación. Ahí llegaremos a ese punto, y ahí está la segunda venida de Jesús, ahí está toda la transformación, ahí está el juicio de los muertos también, de los que no han creído y han rechazado la verdad, y de aquellos que viven entre Camagua y Elote, que también tendrán un problema. Hermano, la nueva creación llenará la tierra, eso téngalo por seguro. De la misma manera que Israel llenó la tierra donde fluía leche y miel, la nueva creación llenará toda la tierra, la creación será y entera será renovada. Esto es ciertamente y definitivamente, hermanos. Es inminente, en otras palabras. Será absolutamente cierto escatológicamente y nos proporciona el modelo para nuestra obra aquí en la tierra. Porque también ha de ser trabajado progresivamente. ¿Qué le parece, hermano? La nueva creación debe ser desplegada, debe expandirse, debe desplegarse, cada una de sus implicaciones entendidas y aplicadas por el real sacerdocio que ya es. Usted ya es real sacerdocio. Al Señor y a su reino le pertenece toda la tierra, el mundo entero, no solamente aquella tierra de Israel. Todo lo que vive y lo que se mueve en él, todo es suyo, todo es para él y todo es de él, dice el apóstol. Primera de Corintios 3:11. Dice algo interesante, que a muchas iglesias se han puesto otro fundamento. Dice Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice, el cual es Jesucristo. La religión no es una sola y separada esfera de la vida humana, hermanos, sino el principio divino por medio del cual el hombre entero ha de ser saturado, ha de ser refinado y ha de ser hecho completo. Y ahí vamos en esa progresión. Se apoderará él de su totalidad del hombre en el centro de un ser personal para llevar luz a su corazón y para derramar la sagrada consagración del nuevo nacimiento. ¿Qué le parece, hermano? Y también la gloriosa libertad de los hijos de Dios sobre la totalidad de su vida interna y externa. Esta gran pleroma va a llegar a nosotros. Apocalipsis 21:6, vamos a ir al versículo 6. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed yo le daré la fuente del agua de vida gratuitamente. Esta es otra declaración, hermanos, sobre la destrucción de Babilonia. Cuando dice ahí, hecho es porque la destrucción de Babilonia ya es. Y recuerden que Babilonia es tomada, porque no tiene que ver nada Babilonia en este tiempo. En el 587 fue que cayó Babilonia, antes de Cristo, imagínense. Pero Babilonia ha sido simbolizada por Israel apóstata. Toda la corrupción babilónica es reflejada en la Israel apóstata. Capítulo 16 de Apocalipsis 7.
Dice, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo y del trono que decía, hecho está. Igual ocurrió cuando Cristo muere. Cuando Cristo muere en la cruz, Él dice, está ya hecho. Que la salvación y el juicio también. Ahí solamente vemos la salvación, no está el juicio. Dios trae las dos partes en su muerte. San Juan 19:30 dice, y aquí es donde tenemos el eco que hay entre estos dos textos y uno que está también en el antiguo. Entonces Jesús, Juan 19:30, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. E inclinando su cabeza entregó el Espíritu. Ambos de estos textos, hermanos, tienen un eco de exclamación sobre lo que Jesús dijo en la cruz. Por su redención, Cristo ha obtenido la derrota eterna, óigame, derrota eterna de todos sus enemigos y la bendición eterna para su pueblo. Él se hace llamar, y Él se dice llamar, porque Él es esto, el alfa y el omega, que es principio y fin, es el alfabeto griego, el que está aquí siendo nombrado, la fuente. Él es la meta, Él es el significado de todas las cosas. Él es el que garantiza que las promesas se van a cumplir y ya se han cumplido muchas de ellas. Más arriba, hermanos, entonces vemos, hemos observado el anuncio final de nuestro Señor desde la cruz en el Evangelio, cuando dijo consumado es. Encuentra eco aquí y hay más todavía, porque después de que Jesús hizo esta proclamación, hermanos, entregó el Espíritu, y cuando los soldados romanos vieron eso y vieron que había muerto uno de ellos, dice San Juan 19:34, y esto se hizo porque ya estaba cumpliéndose, estaba terminando el día y el día terminaba a las 6 de la tarde, recuerden, y empezaba el nuevo día a las 6:01. Uno de ellos abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y este es un texto que casi nadie le pone pintura. Yo consulté ahí a Boca de Oro. No sé, tal vez el hermano Orlando sabe que a quién se le llamó Boca de Oro en el Antiguo Testamento. Juan Crisóstomo fue uno de los predicadores más excelentes. No ha habido en la historia, según lo que se lee en los historiadores, un hombre como Juan Crisóstomo. Fue un hombre con una elocuencia y con una voz increíble para predicar y con un contenido bárbaro. Él comentó estas palabras y quiero leerles textualmente lo que Juan Crisóstomo comentó sobre este aspecto de la sangre y el agua. Dice él, estas fuentes brotaron no sin un propósito o por casualidad, sino porque la iglesia estaba formada de ambos elementos. Los iniciados son reiniciados del agua, renacidos del agua, y alimentados por la sangre y la carne. Aquí está el origen de los sacramentos para que cuando uno se acerque a esa terrible copa pueda hacerlo como si bebiera de aquel mismo costado. Esto a mí me inspiró, hermano, me trastornó y digo, uy, Señor, cuando vamos a tomar la cena, a veces somos tan livianos, hermanos, vamos hasta con pecado a tomarla. De ese mismo costado estamos tomando nosotros esto. Ahí se están viendo los dos sacramentos que la iglesia tiene. Ahora, por esta razón que dijo Crisóstomo, Dios dijo, yo la haré sin costado al que entregue sed a la fuente de agua viva. Dice, yo le daré sin costo al que tenga sed. O sea, Él va a dar agua gratuita a todo aquel que tenga sed. Y esa agua es agua de vida eterna. Y esto es sin costo porque es por gracia que se nos está dando. Para nosotros, para usted y para mí. Porque esta es la fuente de vida que salta para vida eterna de su propia carne. Hermanos, nuestra redención, como dice Primera de Pedro 1:18, no con cosas incorruptibles,
como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El agua nos alimenta gratuitamente, saltando dentro de nosotros y luego fluyendo de nosotros para la vida eterna en este mundo. ¿Qué bendición es esto, hermanos? Vea lo que dice San Juan 4:14. Ya casi salimos, hermanos. El que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Qué alegría es saber esto! Juan 7:37 también nos da un panorama claro de esta agua. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó con alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero esto decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, que tenían que recibir, porque el Espíritu no se había dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Qué interesante. Vamos a ver el versículo 7 de Apocalipsis 21, que es lo que estamos viendo. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hoy vimos, para los que están conectándose tarde, vimos Apocalipsis 21 del 3 al 8, estamos analizando. Y en el 7 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué cree que Pedro dice que somos más que vencedores? Mucha gente está esperando vencer al futuro. Hermano, ¿usted cree eso? Que usted va a ver cómo le va en esta vida cristiana para ver si en el futuro usted pueda vencer. Entonces, ¿por qué Pedro dice somos más que vencedores? Yo no logro entender a veces estos pensamientos de iglesias futuristas. El tema de las 7 cartas se repite en las promesas al vencedor, el victorioso, el conquistador cristiano. El que venciere, dice las cartas, heredará estas cosas. Y igual ocurre en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Nunca se ha perdido el carácter de esta profecía, hermanos. Nunca hay una disyuntiva en esto. Es un mensaje práctico, ético para las iglesias. Más bien es una mera predicción de unos acontecimientos que van y están sucediendo. ¿Qué le parece, hermanos? Quiero leer el versículo 8 para ya terminar todo lo que hemos venido haciendo. Dice el versículo 8, pero los temerosos, Apocalipsis 21:8, pero los temerosos e incrédulos son abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ojo con esto, hermanos. Hay muchos cristianos que practican todas estas cosas. Son incrédulos, se dicen llamar cristianos y no creen. Algunos son abominables, otros son fornicarios, otros son mentirosos. Ojo con estas prácticas, porque estas prácticas lo hace usted merecedor del lago de azufre y de fuego. Vea lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo le está dando una enseñanza a esta gente de Corintio que tenían muchas prácticas erradas dentro de la iglesia, aún que estaban haciendo un sinfín de cosas. Usted las conoce, las ha leído. Dice Pablo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ojo con esto,
Algunas iglesias están votando esto diciendo, bueno, eso no fue lo que quiso decir Pablo, fue esa otra palabra, fue una traducción mala. No, eso está desde el Antiguo Testamento, hermano, y va corriendo por toda la Biblia. Ni los ladrones, ni los ávaros, ojo con este término, ni los borrachos, ojo con esto, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El mismo Pablo en Gálatas se encuentra en la misma problemática. Y dice en el capítulo 5, 21, ¿qué son las obras de la carne, verdad? Dice envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que Apocalipsis está constatando, y Pablo, que ha venido enseñándonos y ha venido haciéndonos admoniciones y ha venido aconsejándonos, allá en el final se ve esta realidad. Y mucha gente a veces quiere seguir con su mismo pecado. Primera de Corintios 6:11. Y Pablo está animando a algunos que vivieron esas prácticas y le dice, y esto erais algunos de vosotros, de todas esas cosas. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta es nuestra gran paz y nuestra gran diferencia. Ahora, hermanos, hay algo que hacer. Colosenses 3:5 nos dice algo que tenemos que hacer. Me quedan 2 pasajes y ya cerramos la enseñanza. Dice Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Eso tenemos que hacer. La impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Estamos viéndolo en Apocalipsis, hermanos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también, y esto es una tarea que tiene que hacer usted y yo, tenemos que hacerlo, no es Dios el que lo hace, nosotros tenemos esta responsabilidad, versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Ojo, tenemos a veces un lenguaje que a Dios no le gusta. 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Termino con Tito capítulo 3. No hay comentarios para esos textos, hermanos. Son literales. Dice Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque la salvación es por gracia, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Obras que Efesios 2:10 ya las dijo. Si Dios las hizo, tenemos que andar en ellas. Dice ahí al final, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hermanos, hemos terminado el versículo 3 al 8 de Apocalipsis 21. Espero que te haga reflexionar esto. Espero que usted hoy piense como un mejor cristiano. Hoy usted se santifique, que viva de aquí en adelante una vida santificándose, entendiendo que ya el Hijo y el Padre habitan en este tabernáculo que es usted.
porque no solamente somos templo, 2 Corintios dice que somos un tabernáculo, y ahí habita Dios con nosotros. Así que el cielo está con nosotros somos ciudadanos del cielo, y el cielo está con nosotros, y esto va en una forma progresiva, aumentando, hasta que encontremos toda la plenitud, y eso será previo a la venida de Jesucristo, que nos va a transformar, que va a hacer un juicio a todos los malvados, a todos los que le negaron, a todos aquellos que vivieron entre Camagua y Elote. Y digo esta frase porque mi pastor me enseñaba que muchos cristianos andan entre Camagua y Elote. Ahí andan jugando de cristianos, pero no van a la iglesia, medio cumplen, medio hacen las cosas, y esto está totalmente equivocado. Hermano, estamos viendo el final de toda esta historia. Espero que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos próximamente el domingo, 9 de la mañana. Tenemos culto el culto de dominical. Tenemos escuela dominical para niños también. Visítenos, estamos 200 metros del Banco Nacional de Esparza, 200 metros hacia el norte y 25 hacia el oeste. Que Dios me los bendiga, y quiero orar dando gracias. Padre, queremos darte gracias por todos los que se conectaron hoy, que esta palabra sea una palabra de mucha bendición para crecimiento, y que cada uno de mis hermanos que hoy pudieron esto, lleven a sus casas ese gusanito para buscar cada día más, Señor. En el nombre de Jesús damos una bendición especial a todos mis hermanos. Gracias por este momento, Señor, y muy buenas noches. Hermanos, que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga.